Bueno, vamos a darle aquí una repasada al proceso de creación de la base de datos una vez que ya tenemos elaborado el instrumento y cómo se logra crear una base de datos bastante codificada y muy bien elaborada y de la cual pues se pueden obtener eh, resultados que sean bastante coherentes. Entonces lo que vamos a ver en estos minutos es el diseño del instrumento para la recolección de información y los datos de una investigación y a la misma vez la parte de su elaboración en la parte de la base de datos y de su procesamiento. Entonces acá nosotros tenemos este ejemplo de este instrumento al cual se llegó después de un proceso de diseño en base, ¿verdad?, a una revisión bibliográfica que nos ayudó a detectar cuáles eran las variables para un tema determinado que deben ser tomados en cuenta. Entonces la revisión bibliográfica nos ayuda a elaborar lo que es el marco teórico, el marco metodológico, y en el marco metodológico es donde nosotros procedemos a la parte de elaboración del instrumento, que en este caso pues va a ser un cuestionario que se aplica a una muestra de una población elegida. Una vez elaborado el instrumento, uno tiene que pues tener ciertas cosas conectadas con el instrumento. Lo primero es cuál es el volumen de información y de datos que nos va a crear este instrumento y si responde a las preguntas de investigación que nosotros hemos elaborado para el tema. Entonces, una vez que tenemos el instrumento, pasamos a la recolección de la información y en este caso, pues nosotros lo que hacemos es aplicar los cuestionarios a la muestra que se ha elegido. Esta muestra debe ser, en todo caso, de preferencia, una muestra aleatoria de una población ya definida y para esto pues se utilizan algunos mecanismos, algunos métodos para establecer el tamaño de la muestra, que esto pues es tema de conversación de otro momento, pero en este momento digamos que ya tenemos establecida la muestra a la que se va a aplicar el instrumento y el instrumento ya diseñado digamos efectivamente, no a la ligera, sino que es un instrumento que se elaboró en base pues a un análisis profundo de el diseño mismo de este documento y cada pregunta pues ha sido valorada, ha sido validada, ha sido muy bien analizada en su redacción y en sus respuestas. Se procede a la recolección de la información y una vez que se ha recolectado la información, algo muy importante que hay que ver, que una vez que tenemos ya los documentos, ¿verdad?, los cuestionarios llenos por parte de nuestros encuestados, entonces procedemos a numerarlos. Se procede a numerarlos, esto es para cuando nosotros creamos la base de datos, en la base de datos podamos desde la base de datos regresarnos a los instrumentos originales, a la fuente de información original, de tal manera de corroborar cualquier error que hayamos podido tener en la digitación de la información que en este caso pues tenemos en esta encuesta. Una vez que se tiene, ¿verdad?, ya recolectada la información, en este caso pues el número de encuestas, en este caso tenemos alrededor de 200, entonces se procede a tabular los datos que nos han dado nuestros encuestados y en este caso se habla de crear una base de datos crudos. ¿Qué significa crear una base de datos crudos? Bueno, para esto lo que nosotros hacemos es elaborar en este caso en Excel, ¿verdad? Cada pregunta se va haciendo en una fila y cada encuesta se va respondiendo en cada columna, ¿verdad? Esto es importante hacerlo porque da la comodidad de que nosotros vamos introduciendo cada dato, ¿verdad?, de acuerdo a cómo lo vamos leyendo en la encuesta. En este caso, por ejemplo, ¿verdad?, nosotros tenemos acá la encuesta, entonces vamos de arriba hacia abajo. Entonces nosotros quisiéramos ir introduciendo la información de arriba hacia abajo. Lo otro que hay que observar es que acá a cada pregunta se le fue creando una variable con un nombre,
¿verdad? Entonces, por ejemplo, N es el número de la encuesta, la edad es la edad del encuestado, el sexo del encuestado, el estatus, en este caso que si es estudiante, que sea administrativo, que si es docente. En otro, la carrera, ¿verdad? Está numerada, esto lo vamos a mostrar dentro de un poco tiempo, ¿verdad? Cómo fue que se numeraron las carreras en la codificación de la base de datos. El curso, el turno, y después, si ustedes se fijan, tenemos acá cada una de las variables que está contenida en esta base de datos. Primero tiene un nombre nada más, no son dos nombres, no está separado por ningún espacio y todo está en minúscula, y no utilizamos símbolos que no acepte o que sea de dificultad para cualquier programa o software de computadora. Lo otro es que los datos se dicen en crudo porque, por ejemplo, acá logré ir determinando cuáles eran las medidas, por ejemplo, que tenían preventiva contra el COVID que estaba aplicando, por ejemplo, este primer encuestado. Las tres medidas más comunes que él utiliza: el lavado de manos, aplicación de alcohol y la mascarilla. El segundo, mascarilla, alcohol, lavado, etcétera. Y después aquí las medidas preventivas. Esta es una pregunta que se relaciona con un ranqueo de medidas. Entonces ustedes pueden ver, aquí está la pregunta, es la pregunta 8 y tiene estas 10 opciones, ¿verdad? Entonces estas 10 opciones se representan en estos 10, ¿verdad? 1, 2, 3, entonces medida preventiva 1, medida preventiva 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y si ustedes se pueden fijar, acá hay una letra, ¿verdad? Entonces esta letra corresponde a la letra que tiene asignada cada una de estas medidas, y lo que se hizo, pues en este caso, que se pidió que se asociara y que se le diera, digamos, una jerarquía de importancia a cada una de estas medidas. Entonces, ¿cuál era la número 1, la número 2, número 3? Y para facilitar el trabajo, pues se le puso una letra, ¿verdad? Que eso nos ayuda acá. Entonces, la base de datos original es una mezcla de números y alfabetos, letras del alfabeto. Entonces, es una base de datos alfanumérica. En este caso, por ejemplo, también podemos tener espacio vacío, donde no respondió nada, ¿verdad? Esto se refiere a la atención médica y no dijo atención médica 2, 3, 4, no respondió, entonces queda en blanco. Pero si ustedes se fijan, esta base de datos es alfanumérica, pero en general se recomienda que la base de datos sea numérica. Y por eso se procede, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el síntoma que presentaba un paciente, tenía problemas en el olfato, dolor de cabeza, olfato, gusto, cansancio, malestar general. Todo esto, pérdida de peso, depresión, taquicardia, dolores, molestias, dolor del cuerpo, etcétera. Entonces, todo esto tiene que codificarse de una manera que lo podamos pasar a números. Entonces, este es el siguiente paso de la base de datos. Se crea una clave para codificar la base de datos, para codificar la información recibida a través de las encuestas. Y ustedes pueden ver, aquí están, en este caso tenemos 18 preguntas, pero eso nos va a crear un volumen de información que no va a ser 18 columnas o 18 variables, pues, sino que va a ser dependiendo de cómo hayamos establecido las preguntas. Algunas preguntas son, por ejemplo, son de selección múltiple, ¿verdad? Pero son incluyentes. Entonces, en esta pregunta, por ejemplo, el respondente pudo haber escogido todas las opciones y en algunas solo una. Entonces, en las preguntas que son excluyentes las opciones, solo creamos una columna, pero en las preguntas que son incluyentes, creamos tantas columnas como tantas opciones tengamos. Entonces, una vez para codificar y pasar los números, entonces, por ejemplo, el número de la encuesta, la edad entre 0 y 100, el sexo, 1 es masculino, 2 es femenino, el estatus, 1 es estudiante, 2 es docente, 3 es administrativo, la carrera, aquí están las 23 carreras que se tienen en esta clave, ¿verdad? Entonces, la 1 significa administración de empresas, 2, banca y finanzas, 3, ciencia de la educación, convención en ciencias naturales, y así se va codificando cada uno de las respuestas que nos dieron los encuestados. Y uno va logrando hacer, por ejemplo, en esta última pregunta, la 17, no me ha afectado del todo, esta es la primera, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si no le afectó del todo, vamos a poner un 1 ahí, y en el resto, pues, vamos a dejar en blanco, ¿verdad? Y una vez que nosotros codificamos la base de datos y la pasamos a números, nos queda una base de datos codificada. Y ahora ustedes pueden observar lo siguiente.
que ahora yo transpuse la base de datos y lo que eran las columnas ahora, perdón, lo que eran las filas, ¿verdad? Que era N, edad, sexo, ustedes se acuerdan, estaba acá. Bueno, se los voy a mostrar aquí donde estaba, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Entonces, antes las filas era N, edad, sexo, estatus, carrera, curso, turno, etcétera, etcétera. Ahora eso pasó a ser las columnas. Una vez que nosotros codificamos la base de datos y pasamos a hacer esta base de datos codificada, ahora ustedes pueden observar que solo hay números en esta base de datos. Una vez que la base de datos pasa a estar codificada y con números, estos números tienen una información, ¿verdad? Por ejemplo, la medida 10, ya sabemos que es la medida, esta es la vacuna, ¿verdad? El curso 5 significa quinto curso. Carrera número 9 significa contabilidad o economía, creo que es. El estatus 1 significa estudiante, sexo 1 significa masculino y la edad pues es numérica, entonces no tuvo que codificarse. Entonces, una vez que se tiene esto, se procede a procesar los datos y en este caso pues yo utilicé, para procesar estos datos, utilicé R, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el código de la edad, yo generé 5, a ver, 5 quintiles o 5 grupos de edad, el 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Y del sexo, pues ya sabemos que son 2 nada más. El estatus puede ser 3, 1 estudiante, 2 es docente y 3 es administrativo. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, dice que el 1 en el sexo, 1 es masculino, 2 es femenino, ¿verdad? Y aquí están, por ejemplo, en el rango de edad tenemos estos distintos rangos de edad. Entonces, en R yo procedo, ¿verdad?, con esta base de datos y ya puedo tener, por ejemplo, cuál es el rango de edad de los encuestados. Si ustedes se fijan, ¿verdad?, una vez que codifico, aquí me da la leyenda, me dice que el rojo significa que son los menores de 21 años. Si ustedes se fijan, la frecuencia es 60, 70, ¿verdad? 70, más de la mitad, pues, de los encuestados es de menores de 21 años. Después tenemos entre 21 y 30, entre 31 y 40, 41 y 50 y mayores de 50. Entonces, la mayoría de los encuestados, por ejemplo, es jóvenes, bastante jóvenes, porque la mayoría fueron estudiantes. Y esto lo generé pues en el programa R. También podemos crear gráficos de pasteles, por ejemplo, el sexo del encuestado, 1 es masculino, 2 es femenino, y esto gráficamente nos muestra, nos ilustra de que la mayoría de las personas que respondieron eran del sexo femenino. Y esto es las carreras en que estaban los estudiantes, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver de una vez rápido acá, 16 es la mayor, es la que tiene la frecuencia mayor, que es la 16, es medicina. Entonces, la mayoría de los respondentes en este gráfico son de la carrera de medicina, ¿verdad? Como este es un tema de salud, es muy bueno que hayan respondido los entendidos de medicina. Y aquí tenemos las distintas carreras, pues entonces tenemos administración de empresas, entonces cuando hacemos el gráfico podemos tener una leyenda para facilitar la lectura del gráfico y así podemos de manera muy ilustrativa mostrar nuestros resultados, ¿verdad? Espero que esto haya sido informativo, ¿verdad? Y gracias por su atención.